marcó el final de una era de inocencia y el inicio de una era de innovación nunca antes vista por el hombre. El siglo XX inició con el fallecimiento de una monarca que le dio su nombre a una época, la Reina Victoria. Del otro lado del mar, los Estados Unidos perdieron a su guía, el presidente McKinley, debido a una bala asesina y dieron la bienvenida a su sucesor, Theodore Roosevelt. A pesar de que la mayor parte del mundo disfrutó de un cambio de siglo pacífico, había varios puntos álgidos en el planeta. La rebelión de los Boxer en China, la guerra Boer en Sudáfrica y la guerra ruso-japonesa en Asia. En San Francisco, un terremoto devastador destruyó la ciudad y sorprendió al mundo. El inicio del siglo XX también fue testigo de la introducción de nuevos y sorprendentes inventos, como ese novedoso artículo que es el automóvil y las imágenes parpadeantes en una pantalla. Y lo más increíble de todo, una máquina que permitía al hombre volar como ave. 1900 abrió la puerta a la edad moderna y a un extraordinario siglo de descubrimientos. Testigo de la historia, 1900-1909. Febrero 8 de 1900. Kodak lanza la cámara Brownie. Febrero 8 de 1900. La compañía Eastman Kodak presenta una sencilla cámara de cartón que fue nombrada Brownie. Así llamada debido a los duendes que eran los personajes de una popular serie de libros infantiles. La Brownie facilita la toma de fotografías, tanto así que casi un niño puede tomar una foto encantadora. Al principio, el proceso fotográfico era costoso, aparatoso y complicado. Una serie de inventos simplifica la toma de imágenes, pero la Brownie fue la primera cámara barata y fácil de utilizar. Cualquiera podía disparar y tomar una fotografía. Allá en 1839, el inventor francés Louis Daguerre descubrió que los vapores de mercurio podían revelar una imagen de una placa sensibilizada expuesta a la luz. Sus daguerrotipos dieron inicio a la era de la fotografía y rápidamente se volvieron un éxito. A diferencia de la pintura o la litografía, el daguerrotipo era igual al objeto. Miles de personas con sus familias posaron ante la cámara para tener un registro de sí mismos para la posteridad. Pero los daguerrotipos no eran una toma rápida y sencilla. Eran imágenes positivas únicas que no podían producir múltiples copias. Preparar las hojas de cobre cubiertas de plata, cargar la cámara y revelar la placa requería de habilidad, paciencia y horas de trabajo. La pobre persona que posaba para el retrato debía quedarse en esa pose durante 20 minutos y su cabeza fija a tenazas. Cualquier movimiento causaba un borrón. No es sorprendente que la persona jamás se arriesgara a ser torturado manteniendo una sonrisa durante 20 minutos. Hacia mediados de ese siglo, se inventó un nuevo proceso fotográfico, el proceso coloidal o de placa húmeda, que producía un negativo y una cantidad ilimitada de copias. Las placas de vidrio fueron reemplazadas por estaño, un material más barato y fuerte, y las impresiones resultantes fueron llamadas tintypes. Los tintypes eran menos costosos que los daguerrotipos, y pronto aparecieron casetas cerca de las playas y los carnavales. Dentro de cada caseta, los fotógrafos cubrían sus placas con un coloide húmedo y pegajoso. Tomaban la foto a la luz del sol, revelando rápidamente la placa mojada antes de que se secara. En 1860, un fotógrafo de nombre Matthew Brady abrió una galería en la ciudad de Nueva York y empezó a hacer retratos de personajes conocidos como el candidato presidencial Abraham Lincoln. Brady vendió miles de copias de esta popular fotografía. Luego, cuando inició la Guerra Civil, Brady envió equipos de fotógrafos a los campos de batalla para ofrecer al público los documentos de las primeras escenas de guerra. Cerca del fuego de los cañones, en Bull Run, Antietam y Appomattox, Brady detuvo sus carros, los cuartos oscuros móviles en donde preparaba y revelaba sus placas húmedas. Sus tiempos de exposición eran cortos, solo fracciones de minuto, pero aún eran largos para capturar la acción de forma que elegía escenas y personas que pudieran mantener una pose normalmente antes o después de la batalla. Al final de la guerra,
Hombres como el asistente de Matthew Brady, llamado Timothy O'Sullivan, marcharon hacia el oeste y empezaron a tomar exquisitas fotografías del paisaje. En 1871, con el descubrimiento de la gelatina y el proceso de placas secas, los fotógrafos no tuvieron que seguir viajando con los cuartos oscuros, sino que revelaban sus placas horas e incluso días después de haber tomado la fotografía. La placa seca era tan sensible a la luz que requería solo una exposición de una fracción de segundo y podía capturar la acción. George Eastman era un empleado bancario y un fotógrafo amateur en Rochester, Nueva York, en 1880, cuando empezó a fabricar y vender placas secas. Pero fue retrasado debido a las grandes cámaras y el tedioso proceso de revelado. Con miras a abarcar a los no profesionales, Eastman se puso como misión la construcción de una cámara simple y accesible. Su primera innovación fue una película negativa de papel enrollado. Luego, en 1888, desarrolló una cámara de caja, la Kodak, que es el nombre que eligió porque era corto e imposible de pronunciar con errores. La Kodak, que era transportable y más fácil de usar que ninguna previa, tomaba lo que Eastman denominó disparos. Sus clientes mandaban las cámaras a la fábrica Eastman, en donde se descargaba, revelaba e imprimía la película. Luego se volvía a cargar la cámara y se regresaba a su dueño lista para utilizarse. Pero la Kodak fue solo el inicio. No era accesible para la mayoría de los clientes, pues tenía un valor de $25. Eastman había tomado la decisión de construir una cámara adecuada para la producción masiva. En febrero de 1900, la Brownie fue develada. Una caja de cartón con un cartucho para la película hecho de madera. A precio de solo $1, la Brownie fue promocionada para atraer niños, pues Eastman maliciosamente sabía que pronto crecerían y comprarían cámaras y desde luego película. Para tener acceso a los usuarios jóvenes, Eastman exhibía su modesta y pequeña caja con los duendes Brownie provenientes de las páginas de los populares libros de cuentos de Palmer Cox. Siembra la semilla Brownie, decía Eastman, y el árbol Kodak crecerá. Y así fue. En su primer intento, la planta de Rochester hizo 5,000 brownies y fueron vendidas inmediatamente. 10 y luego 20,000 más fueron hechas y las tiendas no podían mantenerlas en el almacén. La Brownie llegó a millones de hogares y a través de los años, hasta los 80, la Kodak produjo cerca de 100 modelos diferentes bajo el nombre de Brownie. George Eastman había construido una cámara confiable y barata que incluso los niños podían usar. Y en la actualidad, muchos fotógrafos reconocidos atribuyen su inicio a la Kodak Brownie. Junio 20 de 1900. La rebelión Boxer. La rebelión Boxer fue la primera guerra importante que surgió en el nuevo siglo. Las hostilidades que se habían venido dando durante décadas enteras explotaron cuando China declaró la guerra contra las potencias extranjeras de Francia, Rusia, Inglaterra, Japón, Austria, Italia, Alemania y los Estados Unidos. El inicio del siglo XX encontró al imperio chino de 2000 años de antigüedad en pleno declive. Las potencias extranjeras descendieron como buitres sobre los restos de la dinastía Manchú. El pueblo chino, alguna vez poderoso, se irritaba al ver sus tierras y protectorados tomados por extranjeros. Hong Kong y Burma fueron tomados en manos de Inglaterra, Corea de Japón y Vietnam de Francia. Mientras la estructura del poder dentro de la corte manchú luchaba por mantener su tenue control dentro de China, la invasión extranjera intensificaba los conflictos políticos internos. Lo que había sido una antigua sociedad cerrada estaba siendo amenazada por la corrupción del progreso y la influencia del exterior. Estos chinos desconfiaron de los extranjeros y tuvieron un gran influjo de los misioneros cristianos, quienes convirtieron a un gran número de pobladores a una religión extraña. Una campaña de terror había sido iniciada el año anterior, cuando una organización secreta llamada los Boxers empezaron a matar misioneros cristianos y a sus conversos en las provincias del norte de China. Los Boxers eran una sociedad clandestina que había existido desde el principio del siglo XVIII.
El grupo seguía una mezcla de ideas budistas, taoístas y confucianas, y se oponía rabiosamente a cualquier cambio en la cultura antigua. Los miembros practicaban una forma de boxeo de sombras y creían que los seguidores del culto eran invulnerables. En mayo de 1900, los Boxers mataron a 4 ingenieros ferroviarios franceses y belgas. A esto siguió el asesinato del canciller japonés en Pekín. Las potencias extranjeras respondieron enviando barcos y tropas a China. La corte imperial inicialmente había condenado la violencia de los Boxers y había mandado tropas gubernamentales para acallar el levantamiento. Pero la emperatriz viuda Cixi, que se encontraba al poder, fue convencida de la causa Boxer como resultado de los ataques extranjeros a las fortalezas chinas y el rumor de que estas potencias querían devolver el poder a su depuesto sobrino. El 20 de junio, los Boxer invadieron Pekín blandiendo lanzas que llevaban en la punta las cabezas de los misioneros asesinados. Sitiaron las legiones extranjeras, en donde casi 1000 extranjeros y 2000 cristianos chinos se habían refugiado. El 4 de agosto, una fuerza internacional de 20.000 hombres se dirigía a Pekín para rescatar a las legaciones sitiadas. A pesar de que se estimaba que las tropas Boxer en Pekín eran más de 360.000, la fuerza internacional atravesó sus líneas después de 2 semanas de ardua lucha. Las legaciones fueron rescatadas 54 días después de haber comenzado el sitio. La corte imperial dejó Pekín y los Boxers fueron forzados a rendirse. La rebelión Boxer reveló al pueblo la debilidad básica y la ineptitud de la dinastía Manchú. Abrió las compuertas del nacionalismo chino moderno que 12 años después dejaría a esta dinastía en la historia. La guerra modificó la estructura interna de poder en China e incrementó el resentimiento hacia los extranjeros. Esto abrió el espacio para el advenimiento de Mao Zedong y la Revolución Comunista China. Enero 22 de 1901. Muere la reina Victoria. El 22 de enero de 1901, las campanas redoblaban en toda Gran Bretaña, pero las implicaciones afectarían a toda Europa y el resto del mundo. La reina Victoria había muerto y con ella toda una época. Victoria fue el monarca que gobernó más tiempo en la historia inglesa, manteniéndose en el trono durante 63 años. El mundo tendría muchos cambios durante su vida, pero a través de todos ellos, el imperio británico seguiría creciendo y prosperando, volviéndose el imperio en donde nunca se ponía el sol. Victoria nació en 1819 y describía su infancia como solitaria y triste. Solo contaba con 18 años cuando heredó el trono a la muerte del rey Guillermo IV. La popularidad de Victoria en Gran Bretaña se elevó después de su feliz matrimonio con el príncipe Alberto de Saxe-Coburg. Aunque el cortejo fue sugerido inicialmente por su madre y su tío, Victoria fue inmediatamente avasallada por el guapo y encantador Alberto. Ella se le propuso el 15 de octubre de 1839. El matrimonio fue feliz y dio lugar a que Victoria tuviera un papel menos partidario pero más activo en la política, bajo la influencia más conservadora de Alberto. Los primeros ministros subsecuentes a menudo fueron sometidos a su real opinión, y Victoria nunca dejó de revelar sus deseos. Sin embargo, otro aspecto del matrimonio tuvo consecuencias de mayor importancia. Victoria y Alberto tuvieron 9 hijos, y sus descendientes se casaron con las familias reales de Europa. Mientras los ministros de gobierno tenían que contar con informes a veces obsoletos para su manejo de las relaciones con el exterior, Victoria tenía acceso directo a la mayoría de los tronos de Europa. En los años siguientes, esto incluía a su nieto el Kaiser Guillermo II de Alemania y su nieta Alejandra, esposa del zar Nicolás II de Rusia. Cuando Alberto murió de fiebre de tifo en 1861, Victoria se sintió desolada. Se recluyó durante varios años y siguió de luto por el resto de su vida. No obstante, después de algunos años de reclusión, Victoria volvió al terreno político. Estaba particularmente cerca al primer ministro Benjamin Disraeli, pues ella apoyaba su política imperialista y quien la nombró emperatriz de la India en 1876. El sucesor de Disraeli, William Galston, fue menos afortunado. A Victoria no le caía bien Galston e intentó evitar que se volviera el primer ministro en 1880. Posteriormente, lo acusó de debilitar al imperio. Aunque hubo varios primeros ministros durante su reinado, Victoria era la constante que mantenía al imperio unido.
En un momento en que la monarquía estaba perdiendo su poder de manera irrevocable, ella le restauró su gloria. Después de su muerte, las monarquías en Europa empezaron a derrumbarse y Europa se vio envuelta en una serie de conflictos y revoluciones que condujeron a la Primera Guerra Mundial. De hecho, el funeral de la reina Victoria fue una de las últimas grandes ocasiones en que casi todas las coronas de Europa se reunieron. La muerte de Victoria verdaderamente marcó el fin de una era. El sol finalmente empezaba a ponerse en el vasto imperio británico y el mundo nunca volvería a ser igual. Septiembre 6 de 1901. El presidente William McKinley es asesinado. El 6 de septiembre de 1901, William McKinley se volvió el tercer presidente de los Estados Unidos que fuera asesinado de un balazo. Un anarquista le disparó mientras saludaba a los visitantes de la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York. Aunque los doctores pensaron inicialmente que el presidente se recuperaría, se desarrolló una infección y murió 8 días después. McKinley había sido electo recientemente para ocupar por segunda ocasión el cargo. Su primer período había estado orientado hacia los asuntos de política exterior. McKinley impulsó a los Estados Unidos hacia una etapa internacional y dio fin a un largo periodo de aislamiento norteamericano. El cambio y la victoria decisiva de los Estados Unidos en la guerra hispano-norteamericana demostró la efectividad de su liderazgo, al igual que la pacificación de la revuelta en el nuevo territorio norteamericano de Filipinas. Aún así, otro problema exterior confrontó la administración de McKinley en China. Los Estados Unidos era una de las múltiples potencias internacionales que se disputaban los mercados asiáticos recientemente abiertos. En la rebelión Boxer que tuvo lugar en China en oposición a la influencia occidental, muchos norteamericanos murieron. McKinley anexó 5.000 tropas a una expedición internacional que rescató exitosamente a los occidentales que residían en China. Al aproximarse la convención y las elecciones de 1900, la posición de McKinley dentro del Partido Republicano y su popularidad entre los norteamericanos era alta. El único debate significativo dentro del partido se relacionaba con la nominación vicepresidencial, pues el vicepresidente Garrett Hobart había fallecido en 1899. A pesar de la diferencia en estilos personales, McKinley permitió que la convención eligiera a Theodore Roosevelt como su compañero. Roosevelt agregó juventud y fortaleza en la energía para el binomio republicano. Se había ganado una reputación a nivel nacional como héroe de la guerra hispano-norteamericana y posteriormente se había convertido en el gobernador de Nueva York. Solo contaba con 42 años de edad. McKinley ganó la elección recibiendo una mayoría popular que nunca antes había logrado ningún candidato presidencial. Iniciando su segundo periodo el 4 de marzo de 1901, McKinley esperaba un periodo que se centrara más en los asuntos internos que en los externos. Sin embargo, el destino intervino 6 meses después. William McKinley, el 25º presidente de los Estados Unidos, murió. Horas después, el vicepresidente Theodore Roosevelt prestaba juramento como su sucesor. La justicia fue acelerada para el asesino del presidente. Cuando se ponían en reposo los restos de McKinley, Leon Sogols era acusado de asesinato. El asesino declaró que había actuado solo y creía que el país necesitaba un cambio de liderazgo. Después de su confesión, fue apresado y sentenciado a muerte. 7 semanas después del crimen, el hombre que había matado al presidente fue enviado a la silla eléctrica. Esta es la imagen de su electrocución. En los días siguientes a la muerte de McKinley, Roosevelt tomó las riendas del poder prometiendo continuar la labor de McKinley, y en realidad lo sobrepasó. Reformó el servicio civil, creó el Acta de Alimentos y Drogas Puras, mejoró las condiciones laborales, creó una política nacional de conservación, construyó el Canal de Panamá, ganó el Premio Nobel de la Paz y ayudó a que los Estados Unidos se establecieran como una prominente potencia mundial. Así, los Estados Unidos fueron muy afortunados que un hombre tan capaz asumiera la presidencia tras la muerte de William McKinley el 14 de septiembre de 1901. Diciembre 12 de 1901. Primer mensaje inalámbrico a través del Atlántico.
12 de diciembre de 1901. Guillermo Marconi, inventor e ingeniero eléctrico italiano, envía la primer señal de radio a través del Atlántico desde Cornwall hasta Newfoundland, a más de 3.200 kilómetros de distancia. Meses antes, los vientos habían destruido sus estaciones de transmisión y recepción, pero él no se amilanó. Probó al mundo utilizando métodos rudimentarios, el poder, velocidad y estabilidad de las ondas radiales a larga distancia. Marconi, nacido en 1874, era hijo de madre irlandesa y padre italiano. Había crecido sintiéndose cómodo tanto en la cultura italiana como en la británica. En su hogar de la infancia, en Villa Griffon, cerca de Bolonia, Italia, el joven Marconi desarrolló un intenso interés por la ciencia y leyó mucho, incluyendo los trabajos de Heinrich Hertz, el físico alemán que experimentó con las ondas electromagnéticas. Marconi vivía en un momento en que los mensajes telegráficos eran transmitidos por cable, pero esos cables no podían ser tendidos sobre vastos espacios de tierra o mar. Los barcos no podían recibir advertencias acerca del mal clima ni podían enviar señales de auxilio. Marconi se preguntó si las ondas electromagnéticas, sin la necesidad de cables, podían transportar un mensaje a larga distancia a través del aire. ¿Qué pasaría si el poder de las ondas de radio pudieran llegar a los barcos lejos de la costa? En su ático, Marconi construyó un transmisor con una batería y en 1894 mandó las señales en código Morse a través de la propiedad de su padre a una distancia superior a 1,5 kilómetros. Pero en su nativa Italia encontró poco aprecio por su invento, así que a los 22 años se embarcó hacia Inglaterra, una nación altamente interesada en asuntos marítimos. Rápidamente patentó su caja negra y en 1896 formó la Wireless Telegraph and Signal Company, renombrada posteriormente la Compañía Marconi. En Gran Bretaña, un monopolio controlaba todo el manejo de mensajes comerciales en tierra, así que Marconi enfocó sus esfuerzos a las transmisiones de barco a tierra. Se empeñó en una serie de demostraciones de envío de señales para generar negocios y pronto atrajo a los magnates del mundo naviero, la Armada Británica, la Naval y la Lloyd of London, quien aseguraba a los navieros. Para 1899, pudo enviar una señal a 45 kilómetros a través del Canal de la Mancha hasta Wimereux, en la costa norte de Francia. Esto coronó una serie de demostraciones costa a costa que probaron que ni la niebla espesa ni el mar tormentoso interrumpían las ondas de radio. Al igual que muchos físicos de nuestros días, Marconi pensaba que las ondas electromagnéticas viajaban como la luz en línea recta. Se preguntaba, ¿qué pasaría si se enviara una señal a miles de kilómetros más allá del horizonte? ¿Las ondas de radio serían detenidas por la curvatura de la Tierra? Marconi decidió averiguarlo. Anunció que intentaría transmitir una señal a través del Océano Atlántico. En julio de 1900, en Poldhu, Cornwall, construyó un anillo de mástiles de 60 metros de diámetro con antenas de transmisión. Pero en cuanto empezó a operar, el fuerte viento lo destruyó. Una suerte similar tuvo la estación de recepción de Marconi en Wellfleet, Cape Cod, poco menos de un mes antes de la fecha programada para su primer transmisión transatlántica. Marconi no pospuso la prueba. En Poldhu levantó una antena en forma de abanico. En el lado norteamericano, encontró una meseta arriba de un cerro en Sagnan Hill con vista al puerto St. John de Newfoundland. Allí, con sus dos asistentes, puso una antena a un papalote y lo hizo subir 120 pies sobre el tormentoso Atlántico. La mañana del 12 de diciembre de 1901, en un viejo hospital abandonado, Marconi hacía turno junto con sus asistentes para escuchar en el audífono alguna señal desde Cornwall. Al mediodía escuchó 3 señales claras, la letra S en el código Morse. Una señal transmitida a 3.420 kilómetros de distancia, no detenida por la curvatura de la Tierra, capaz de alcanzar los rincones del mundo. El descubrimiento de Marconi que marcó el amanecer de la era radial. A través de su vida,
Marconi siguió haciendo experimentos con la telegrafía en radio y en 1909 ganó el premio Nobel. En ese momento, muchos consideraban los telégrafos sin cable en los barcos un lujo costoso. Pero todo cambió cuando el Titanic se hundió en menos de 3 horas, cuando en el año de 1912 fue un mensaje SOS que logró que un barco de rescate salvara a más de 700 pasajeros. En los años siguientes, el interés de Marconi se volcó en la transmisión de la voz a través de la radio y en 1920 dio inicio a una emisión regular de noticias en Gran Bretaña. Hello, Marconi House, London, calling. Hello, Marconi House, London, calling. Cientos de programas pronto llenaron las ondas aéreas y la relación del mundo con la radio nació justamente 20 años después de aquel día histórico en que Marconi recibiera la primer señal transatlántica de radio. Mayo 31 de 1902. Finaliza la Guerra Boer. 31 de mayo de 1902. Finalmente se declara la paz en la Guerra Boer, que tuvo 3 largos años de duración. Esto marcó el fin de una guerra amarga entre Gran Bretaña y 2 estados Boer en Sudáfrica. Los Boers eran descendientes de inmigrantes holandeses, alemanes y franceses que habían controlado la tierra por más de 200 años. Los desacuerdos entre los Boers y los británicos eran añejos, pero la causa inmediata de la guerra era una solicitud británica para que los inmigrantes ingleses fueran naturalizados y se les permitiese votar. Estos inmigrantes se quejaban de muchos agravios bajo el gobierno Boer, y eran suficientemente numerosos como para votar en contra de los Boer. Por ello, la solicitud británica parecía equivalente a pedir que se entregara el control político de la República a los bretones. Alarmados y desconfiando de Gran Bretaña, los 2 estados Boer habían formado una alianza y empezaron a incrementar sus armamentos. En respuesta, los territorios británicos en África fueron reforzados con miles de tropas adicionales que llegaron desde Inglaterra. Las tensiones crecientes brotaron el 12 de octubre de 1899, cuando los Boers invadieron el territorio británico. Al principio, los civiles que luchaban tuvieron un éxito sorprendente contra los soldados británicos profesionales. Ganaron diversas batallas principales durante los primeros meses. No obstante, la ola se había volcado cuando se enviaron refuerzos desde Inglaterra. Grandes proporciones de ejército Boer fueron vencidas. Y el 29 de noviembre de 1900, los británicos proclamaron que esa guerra había terminado y que las repúblicas Boer eran anexadas. Pero la guerra no terminó. Los Boer se volvieron grupos guerrilleros y atacaron líneas ferroviarias y guarniciones lejanas durante 15 meses más. El comandante inglés Lord Kitchener ordenó que el campo fuera vaciado de personas y animales de granja. Las manadas de reses y ovejas fueron rodeadas y las mujeres y niños fueron llevados a la fuerza a campos para refugiados. Miles de internos murieron debido a enfermedades. Enfrentando lo inevitable, los Boers finalmente se rindieron cuando los británicos ofrecieron términos generosos para la paz. A pesar de ser pequeña según los estándares posteriores, la Guerra de los Boers fue la empresa militar británica más grande hasta ese momento. Más de 1 millón de soldados pelearon durante 3 años. Una vez más, el poder militar británico agregó un nuevo territorio para el imperio colonial. La guerra causó una gran controversia política y una reacción contra el imperialismo en Gran Bretaña. También fue la primera vez que las unidades canadienses, australianas y neozelandesas lucharan en una guerra imperial. En el territorio Boer, la guerra tuvo como resultado una amargura profunda. Sin embargo, hizo posible una unificación de Sudáfrica. En 1910, los estados Boer conquistados fueron incorporados a la Unión Sudafricana. Este conflicto fue una de las primeras guerras del siglo, pero no sería la última. Desafortunadamente, resultaría ser solo un entrenamiento para los horrores que se verían posteriormente en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Junio 16 de 1903, se funda la Ford Motor Company. El 16 de junio de 1903 tuvo lugar algo que pocas personas supieron, pero que cambiaría para siempre nuestra forma de vida. Fue en este día que Henry Ford inició la Ford Motor Company,
Con poca pompa, Ford se dedicó a producir un automóvil admirado por tener un precio sumamente razonable. Aunque sus primeros coches no cubrían esa meta, las revolucionarias técnicas de Ford pronto volverían al carro tirado por caballos una cosa del pasado, y esto afectaría cada aspecto de la sociedad. A principios del siglo, los automóviles estaban volviéndose cada vez más un lugar común, pero aún eran un lujo para los ricos. Dado que los coches eran hechos a mano, con partes armadas de forma individual, el costo de hacer los vehículos era prohibitivo para la mayoría de las personas. Una gran mayoría aún dependía de los carros tirados por caballos para transportarse. Con anterioridad, los técnicos especialmente capacitados armaban un automóvil de inicio a fin. Sabían cómo operaba cada parte y cómo ensamblar todo el coche. Ford modificó el sistema de forma que el coche llegara al obrero. Cada uno de ellos tenía que realizar una tarea simple, que le permitió a Ford contratar obreros no calificados. Al ir pasando los autos ante los obreros, las partes serían transportadas en un cinturón. Los obreros entonces agregaban rápidamente su parte al coche en construcción y esperaban a que el siguiente coche y la respectiva parte llegara en la línea. El impacto del nuevo proceso de construcción era casi increíble para ese entonces. El modelo T, que originalmente había salido a la venta en más de $800, redujo su precio a $290. Al mismo tiempo, las ganancias fueron tan altas que Ford incrementó el salario mínimo en sus plantas a $5 al día. No es mucho en comparación a los estándares actuales, pero era inaudito en ese momento. Ford promovió con entusiasmo sus nuevas técnicas de producción y cuantas más compañías adoptaban el método, la productividad y el estándar de vida empezó a incrementarse en todo el mundo. Y como los coches daban más independencia a las personas, toda su forma de vida empezó a cambiar. Los suburbios empezaron a crecer alrededor de las ciudades y las familias empezaron a esparcirse en todo el país. Pero lo más importante, la producción masiva se había vuelto un estándar mundial, y las naciones industrializadas ahora disfrutaban de un mayor nivel de vida que nunca antes en la historia. Todo porque un hombre quería encontrar una manera mejor y más barata de hacer un automóvil. Diciembre 17 de 1903. El vuelo de los hermanos Wright. ...17 de diciembre de 1903... los hermanos Wright pasan a la historia cuando realizan su primer vuelo en aeroplano a propulsión en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Los Wright descubrieron que Kitty Hawk era uno de los lugares más ventosos del país, así que en 1900 se mudaron allí para probar su planeador que transportaba a un hombre. Después de un año de volar con planeadores de manera exitosa, empezaron los experimentos con aviones miniaturas en un túnel de viento de 1.80 metros impulsado por una bicicleta. Aprendieron suficiente acerca de aerodinámica para diseñar un avión con motor que haría el primer vuelo a propulsión con éxito en el mundo. Ese avión se llamó Flyer y tenía un motor ligero de 25 caballos de fuerza. Los hermanos Wright realizaron 4 vuelos ese día histórico. Orville hizo el primero, en el que voló 36 metros y duró 12 segundos. Wilbur realizó el último vuelo. Logró volar 255 metros durante 59 segundos. Entre sus experimentos, los Wright desarrollaron un esquema básico de control que se utiliza todavía en la actualidad. Descubrieron que la cola de los aviones era un implemento de balance requerido para ayudar a ubicar las alas paralelas al viento. Los hermanos Wright hicieron mejoras en los aviones subsecuentes y siguieron teniendo éxito, volando cada vez más alto, rápido y a mayor distancia con cada avión nuevo. El mundo realmente vio el futuro el 17 de diciembre de 1903, cuando Orville y Wilbur Wright le enseñaron a volar al hombre. Febrero 8 de 1904. La guerra ruso-japonesa. El 8 de febrero de 1904, un torpedero japonés atacó la flota rusa en Port Arthur Harbor, en China. Los barcos de guerra japoneses bombardearon las baterías de la costa y empezaron a bloquear el puerto. 2 días después, se declaró formalmente la guerra, dando inicio a un conflicto del tipo David y Goliat.
Desde el inicio del siglo, Japón, que era un pequeño país en una isla, temía la propagación de la influencia rusa en Manchuria y Corea. Cuando los rusos rentaron un área cercana a Port Arthur en China y establecieron una base naval allí, Japón decidió actuar. Hasta ese momento, todos los puertos rusos en el lejano oriente estaban cerrados por el hielo durante gran parte del año, dejando la flota del Pacífico prácticamente sin uso. Una base en Port Arthur le ofrecía a Rusia el único puerto en el Pacífico que no tenía hielo en todo el año. La flota rusa hubiera entonces sido capaz de proyectar su fuerza hacia el Pacífico y resultar una amenaza sustancial para Japón. En el enfrentamiento que siguió al ataque japonés, Rusia sufrió grandes desventajas. Su establecimiento militar en el este de Asia no era suficiente y los refuerzos y municiones tenían que ser transportados a través del tren transsiberiano que implicaba casi 9.000 kilómetros desde Moscú. Por otra parte, Japón estaba bien abastecido y solo tenía un corto pasaje por el mar desde sus bases hasta las áreas de combate. 3 meses después de que el conflicto iniciara, el ejército ruso fue conducido fuera de Corea hacia Manchuria, en donde tuvieron lugar la mayor parte de las acciones militares en tierra. Los japoneses los condujeron al norte y en marzo de 1905 rompieron la resistencia rusa. Durante la batalla de Mukden, que duró 19 días, Rusia perdió más de 200.000 hombres. La principal fuerza naval rusa era la flota del Mar Báltico, que se encontraba a una distancia enorme del conflicto. La flota dejó el puerto donde se alojaba en octubre de 1904 para realizar un desplazamiento de 16.000 kilómetros hacia el lejano oriente. Después de un viaje de 7 meses alrededor del Cabo de Buenaventura, la flota rusa se acercó a Japón en su camino hacia la base naval de Siberia. El 27 de mayo de 1905, en el estrecho que se encuentra entre Japón y Corea, los rusos fueron interceptados por la flota japonesa. En la batalla que se dio a continuación, el liderazgo, la disciplina y las armas de los japoneses demostraron su superioridad. Cuando la acción terminó al día siguiente, solo pudieron escapar 30 barcos rusos. Los demás habían sido hundidos o capturados, dejando a Rusia virtualmente sin naval. Después de más de un año de lucha, tanto Rusia como Japón habían sufrido graves reveses. Rusia enfrentaba la preparación de una revolución en casa y Japón estaba económicamente exhausto. Ambas partes deseaban la paz. Las pláticas de paz mediadas por el presidente Theodore Roosevelt condujeron a un tratado que se firmó en Portsmouth, New Hampshire, el 6 de septiembre de 1905. Rusia dejó Port Arthur y la mitad sur de la isla Sakhalin. También acordaron retirarse de Manchuria y reconocer la influencia dominante de Japón sobre Corea. La inesperada victoria japonesa sobre el gigante ruso sorprendió al mundo y ganó el reconocimiento como potencia mundial para Japón. Esto significó que se estropearan los planes rusos en Corea y Manchuria, eliminando virtualmente el poderío naval ruso en el lejano oriente. El mayor daño resultó al prestigio del zar Nicolás II, quien fue el primer líder europeo que perdió una guerra contra una potencia asiática. El desastre ruso en el lejano oriente reveló sus limitaciones militares al mundo. Alemania comenzó a pensar que también ellos podrían vencer a Rusia en una guerra. En 10 años, pondrían esta teoría a prueba en la Primera Guerra Mundial. Junio 19 de 1905, se inaugura el primer cine en Estados Unidos. El 19 de junio de 1905, se inauguró en Pittsburgh, Pensilvania, la primer sala dedicada exclusivamente a la proyección de cine en el mundo. Tenía 96 asientos y tuvo una ganancia neta de $1,000 la primera semana. La industria del cine estaba teniendo un inicio redituable. La primera exhibición de una película ante público que pagara tuvo lugar 10 años antes, en 1895. Los hermanos Lumière franceses habían desarrollado un equipo que podía tanto fotografiar como proyectar película de celuloide. Lo denominaron cinematógrafo, del que proviene el nombre empleado en la mayor parte del mundo a este medio, el cine. En 1896, Thomas Edison, quien había inventado una máquina para mirar llamada kinetoscopio, diseñó un proyector al que nombró vitascopio. Los Estados Unidos y Francia estuvieron a la cabeza en tecnología para hacer películas hasta la Primera Guerra Mundial, en que la producción cinematográfica francesa se vio truncada. Alrededor de 1903, se organizó y expandió la distribución de películas a través del intercambio.
La cantidad de salas para cine en los Estados Unidos se incrementó de manera dramática. De solo unas cuantas en 1905 llegaron a ser entre 8,000 y 10,000 en 1908. Estos lugares fueron denominados Nickelodeons, queriendo decir con ello salas de un níquel. La mayoría de ellos eran espacios provisionales en almacenes transformados. Se mostraba alrededor de 1 hora de proyección por una entrada de entre 5 y 10 centavos de dólar. La duración de la cinta se estandarizó entre 12 y 15 minutos, que era la cantidad de película que cabía en un carrete. Los Nickelodeons inicialmente atrajeron a un público conformado por obreros, pero al ir avanzando la década, las salas se fueron llenando con gente de clase media. Para 1907, el ingreso bruto del cine era mayor que los ingresos totales del teatro y el vodevil en conjunto. En 1908, en los Estados Unidos operaban cerca de 20 compañías cinematográficas. Ya en 1910, la asistencia al cine llegó a 26 millones de personas a la semana. Algunos productores empezaron a crear películas con varios rollos llamados largometrajes. Estas películas más largas y sofisticadas atrajeron al público de clase media debido a la similitud con el teatro. Los productores constantemente ponían a prueba nuevas ideas para incrementar la experiencia de ir al cine. Muchas películas silentes tenían el acompañamiento de músicos en vivo que tocaban una pista e incluso hacían efectos sonoros. El diálogo y la explicación de la trama se mostraba en forma de títulos. El primer género cinematográfico norteamericano que se desarrolló fue el western. Las comedias también fueron muy exitosas debido al atractivo universal del humor físico. Aparecieron las estrellas del cine mudo como Charlie Chaplin. En la década de los 20 se produjeron películas de gángsters, guerra y terror. La mayor estrella de esa época fue Rodolfo Valentino, que aquí vemos en El Sheik. The Jazz Singer, protagonizada por Al Johnson, cambiaría todo. Las películas ahora podían hablar. Estrellas de cine van y vienen, y los estilos de hacer cine han cambiado muchas veces, pero el cine comercial sigue siendo parte importante de nuestra cultura, y todo empezó un 19 de junio de 1905. Septiembre 26 de 1905. E igual a mc al cuadrado. 26 de septiembre de 1905. La famosa teoría de la relatividad especial de Albert Einstein fue publicada en la revista científica alemana Agent der Physik. Las consecuencias de esta teoría sorprendente aún se sienten hoy en día. Los físicos habían sabido durante algún tiempo que su comprensión de las leyes de la física eran incompletas, pero cuando se publicó por primera vez la teoría de Einstein, fue una revolución absoluta en el pensamiento. De hecho, por algún tiempo fue un tema de controversia entre físicos, muchos de los cuales se negaban a creer en las escandalosas predicciones de esta teoría. Estas aún resultan sorprendentes en nuestros días. Se dice que el tiempo y el espacio no están completamente separados, sino que se encuentran cercanamente interrelacionados. Esto conduce a la conciencia de que la masa y la gravedad deforman el tiempo y el espacio de manera que dos personas pueden de hecho tener una existencia temporal diferente. Por ejemplo, imaginemos a un astronauta que puede viajar en el espacio a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Para el astronauta, como para todos los que están en la Tierra, el tiempo parecería transcurrir de forma normal. Pero si el astronauta regresa después de 2 años, el tiempo en la Tierra habría avanzado 200 años. Pero quizá el aspecto más famoso en la teoría de Einstein es la fórmula aparentemente simple E igual a mc al cuadrado, en la que se establece que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Einstein había abierto el poder del átomo y sus predicciones mostrarían ser ciertas cuando explotó la primera bomba atómica en el desierto de Nuevo México en 1945. Después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, Einstein lamentó que el mundo aún no estuviera listo para la energía atómica. Einstein es reconocido tanto por su encanto e ingenio como por su brillante inteligencia, y cuando se le pidió una explicación sencilla de la relatividad una vez dijo:
Cuando un hombre se sienta con una muchacha hermosa durante 1 hora, a él le parece solo 1 minuto. Pero siéntelo en una estufa caliente por 1 minuto y a él le parecerá más de 1 hora. Eso es la relatividad. La teoría de la relatividad de Einstein causó una revolución en física y astronomía, cambiando la forma en que vemos al mundo. Él no solo fue uno de los científicos más brillantes de este siglo, sino uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Abril 18 de 1906. Un terremoto de 8.3 destruye San Francisco. 18 de abril de 1906. Aún no amanecía en San Francisco cuando se escuchó un fuerte ruido que provenía de las profundidades de la Tierra, y uno de los terremotos más fuertes de la historia norteamericana destruyó la ciudad. Con una magnitud estimada en 8.3, la primera de las 6 olas sísmicas inició a las 5:13 de la mañana, enviando a los aterrorizados ciudadanos a las calles. Después de los horribles temblores, siguieron incendios cataclísmicos. El movimiento quebró las tuberías de gas de toda la ciudad y dieron inicio los incendios en más de 50 puntos. La sección comercial se incendió y el fuego se desplazó rápidamente hacia Chinatown y las grandes casonas de Russian Hill. Los bomberos llegaron de sus propias casas dañadas para ayudar a apagar el fuego, solo para descubrir que las bombas de agua no tenían nada. El temblor también había destruido los canales de agua y la ciudad en llamas quedó virtualmente sin este líquido. Sin equipo para bombear agua de mar, el departamento de bomberos estaba prácticamente cruzado de brazos sin poder atacar el fuego. Durante 3 días y 2 noches, el mayor incendio urbano de la historia rugió sin control. En ese tiempo, consumió un área de 4 millas cuadradas, incluyendo casi totalmente los distritos comerciales e industriales de San Francisco. Finalmente, al 4.º día, se controlaron los incendios y los ciudadanos enfrentaron la terrible realidad. Una ciudad de 450,000 personas estaba sin alimentos, agua, y la mitad de la población se encontraba sin hogares. Solo 500 habían muerto para sorpresa de todos, aunque miles se encontraban heridos. Los hospitales estaban destruidos. Los ladrones acechaban en las calles. La ciudad estaba en ruinas con daños equivalentes a $7,000 millones. Las unidades del ejército de un cuartel cercano fueron llamadas para ayudar a restaurar el orden y se les indicó que dispararan a los ladrones que vieran. Se establecieron cocinas en las calles llenas de escombro para alimentar a los hambrientos. Miles llegaron. Las comunidades vecinas de Oakland y Berkeley habían logrado escapar a la destrucción que cubría a San Francisco. 50,000 refugiados que se habían quedado sin hogares fueron subidos a transbordadores y se les dio asilo en el otro lado de la bahía. Los viajes de regreso de los barcos fueron utilizados para llevar agua que era entonces distribuida con caballos y carros. 9 días después del terremoto, la ciudad estaba funcionando nuevamente, pero para ese momento el efecto del desastre era evidente. Especialmente había afectado las opulentas casas de los ricos que vivían en Russian Hill y Nob Hill. El área completa estaba reducida a escombros. Los grupos de trabajo buscaron durante semanas los cuerpos de los desaparecidos entre las ruinas. Se ordenó que se tiraran las paredes que no habían terminado de derrumbarse para evitar más pérdidas si llegaban a caerse. También resultó claro que los reclamos que no habían sido escuchados acerca de la corrupción en la política eran ciertos. La corrupción y los sobornos fueron desmedidos durante los 3 periodos del alcalde Smith en el puesto. El ayuntamiento recién terminado a precio altísimo era un testimonio mudo de los cargos. El ayuntamiento, que estaba construido en estilo clásico con un espléndido domo apoyado en 3 filas de columnas, se derrumbó como un escenario cinematográfico. Al inspeccionarse, se descubrió que las columnas estaban vacías. El terremoto puso en evidencia la frágil estructura del edificio que se suponía era de piedra sólida. El desastre que tuvo lugar esa mañana de abril tuvo varios beneficios inesperados. La puesta en evidencia de la corrupción gracias al temblor condujo a una limpieza política. El alcalde Smith fue despedido de su cargo y llevado a juicio. Otros contratistas y funcionarios deshonestos tuvieron la misma suerte del alcalde. La destrucción de miles de edificios mal hechos puso en evidencia por primera vez la necesidad de establecer estrictos códigos de construcción. Las estructuras futuras serían construidas con mayor seguridad que las anteriores a esa funesta mañana. La ciudad renació con gran velocidad. La ayuda llegó de todo el mundo
y la reconstrucción empezó semanas después. San Francisco, irguiéndose de entre las cenizas, fue totalmente reconstruida en 3 años. Actualmente es considerada una de las ciudades más bellas del mundo. Epílogo. ...1900 fue el inicio de un siglo fascinante de innovaciones y descubrimientos. Pero al terminar la década, el mundo iba perdiendo su inocencia. Los eventos de la siguiente década podían ser previstos en la muerte del rey que llamaban Eduardo el Pacificador. En el curso de la década, las rivalidades imperiales y las confusas alianzas conducirían al desastre. Se estaba fermentando una guerra mundial y la incertidumbre se cernía al ir iniciando la década de 1910.